Ok. ah, Muy bien. Como estábamos diciendo, primero que nada, hoy estamos 10 de mayo, entonces hoy es 10 del 5 del 2021. Miren, no me puse el guante. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que tiene que ver con eh, vectores tangentes, vectores normales y curvatura. Eh, entonces, empecemos por la parte más sencilla. Veamos eh, qué sucede si nosotros... Bueno, odio la odio. Ya esto. Ay, veamos cómo hago para... Vectores normales y curvaturas. Disculpen. ¿Dónde era que se hacía mute para mute? Ya. En participante se pone. Sí, ya lo vi. Disculpen, sí. Entonces tenemos, esta es nuestra curva que está dada por un cierto, una cierta función vectorial R de t, que como siempre, en este caso estamos hablando de de dos dimensiones, pero aquí lo que vamos a hacer puede extenderse con facilidad a más dimensiones en la forma habitual. Nada más ponga las coordenadas que hacen falta y esencialmente hágalo de la misma manera. Hay un par de teoremas que vamos a ver. De hecho, hay un tipo de vector que no vamos a ver en el curso, porque honestamente para nosotros no tiene tanta importancia. Si estuviesen estudiando quizá arquitectura o algunas cuestiones en ingeniería mecánica, pues sí puede que tuviese un poco más de importancia, que es el vector binormal. Pero uno de los problemas con el vector binormal es que solo aparece en dimensión 3. ¿Por qué? Porque el producto cruz está definido solo para vectores de 3 dimensiones y esencialmente se define mediante un producto cruz. Pero en fin, en este caso estamos hablando de una función así común y silvestre. ¿Y qué sucede si nosotros tomamos un punto acá? Entonces, ¿qué es el vector, el vector tangente? ¿O qué es un vector tangente? Ahora vamos a definir un poco más, con un poco más de cuidado, qué es el vector tangente. Pero en este caso, ¿qué sería un vector tangente a esa curva? Pues simplemente es, si nosotros nos imaginamos que tenemos una recta tangente en el mismo sentido que lo teníamos si tuviéramos y como una función de x y tenemos la tangente ahí, pues lo que estamos hablando es de un vector de este estilo, es decir, un vector que lleva la dirección de esa curva. Como siempre, son vectores en sí, y uno usualmente piensa en un vector como iniciando en el origen, pero por cuestiones de visualización, de geometría, nos es un poco más sencillo ponerlo directamente sobre el punto en el que estamos trabajando. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando del vector tangente, ¿qué es bueno, primero que nada, un vector tangente. ¿Cómo vamos a definir un vector tangente o cómo podemos calcular un vector tangente?
si nosotros, o sea, si tuviésemos una partícula moviéndose de izquierda a derecha sobre esta curva, cuando está en este punto exactamente, ¿qué representa la dirección de la recta tangente en ese caso? Físicamente. La dirección de la velocidad. Correcto, esta es la dirección, o sea, la dirección de la velocidad y podría ser, o sea, ahí depende de cuál sea la magnitud que le pongamos, pero ciertamente es la dirección de la velocidad. Y, o sea, es sencillamente, en el momento en el que nos empezamos a mover, pues de ese movimiento tiene una dirección, la dirección de la velocidad, y nosotros sabemos que, pues en general, nosotros consideramos esto de manera instantánea. Entonces, la velocidad, por ponerlo de alguna manera, es, déjenme, si nosotros queremos ponerlo así, como la velocidad es esencialmente, perdón, no son dos, no es la segunda derivada, es la primera. La primera derivada de, de aquí. Ciertamente, eso es fácil de calcular. Pero en este caso nosotros estamos hablando del vector tangente. ¿Qué sucede en este punto si yo defino un R2 de t igual como un R de t medio? O sea, me estoy moviendo, o en general, ni siquiera t medio, o sea, cualquier, ya sea más rápido o más despacio. ¿Qué sucede? ¿Qué sería qué le sucedería al vector en esta situación? Pues le pasaría que cuando tomamos la derivada, pues efectivamente lo que vamos a estar haciendo es tomándole la derivada a este bicho que tenemos aquí, eh, a la primera definición que teníamos vectorial, pero multiplicando el argumento por un cierto escalar. Y eso, pues por regla de la cadena, sería R' de AT por la derivada de AT, que es A. Entonces, aquí hay dos cosas que podemos ver. La primera es que la dirección del vector es exactamente la misma. La segunda es que tenemos un factor escalar. Entonces, si bien la dirección sigue siendo la misma, la magnitud de ese vector no lo es. Entonces, para nosotros es importante, cuando estamos hablando de direcciones, no tener que preocuparnos por la magnitud. Y el vector tangente, en este caso, vamos a hablar de dirección, no de magnitud. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos definir el vector tangente? Si lo hacemos unitario, ya no nos interesaría de nuevo la magnitud. Perfecto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar, y esto podemos quizá ponerlo como definición. El, que el vector tangente de R es T eh, definido como y bueno, dijimos que T de T va a estar dado como
ok, tiene la dirección de la derivada, pero le vamos a quitar la magnitud, es decir, vamos a hacer de él un vector unitario, perdón, aquí me faltan los primas, ¿verdad? Entonces, la manera en la que definimos el vector tangente es como el vector unitario de el vector unitario en la dirección de la derivada de r de t. Pregunta, dado un punto y el t correspondiente a este punto, la dirección del... okay. La magnitud evidentemente es exactamente uno. La pregunta es, ¿la dirección es siempre la misma? Sin importar cuál es la parametrización que estamos usando. No, porque si usamos una parametrización que en lugar de llevarnos de, digamos, desde A hasta B, nos lleva desde B hasta A, la dirección tiene que cambiar, ¿no? Correcto. Justamente, y es el único caso en el que cambia. Con Adrián fue, ¿verdad? Que me dijo, Sí, si nosotros nos vamos en esta dirección, pues el vector tangente va a ir en esa misma dirección general, o sea, va a ir hacia este lado, mientras que si nos devolvemos, pues vamos en la dirección, vamos exactamente por el mismo camino, pero por la dirección contraria. Entonces, en este caso, si nuestra parametrización nos llevara de la manera opuesta, pues entonces iríamos en esta dirección. Ahora, Profe, disculpe. ¿sí? ¿Podría volver a explicar por qué ese es el vector tangente? Es que no entendí. Ok. Como creo que también fue Adriano o alguno de ustedes nos dijo, cuando nosotros, o sea, la tangencia, estamos pensando en la tangencia desde un punto de vista geométrico. Entonces, tomamos la recta tangente a la curva en ese punto de la misma manera que lo hubiésemos hecho si lo tuviéramos y igual f de x en vez de una parametrización con respecto a un parámetro externo. Y dijimos, ok, esta dirección, ¿en qué sentido va? Y nos imaginamos a una partícula viajando por esa curva. Y dijimos, bueno, entonces en este instante, esta dirección es la dirección del movimiento o la velocidad, la dirección de la velocidad. Y la velocidad es simplemente la derivada, de la misma manera que lo calculábamos cuando estábamos en una variable. El asunto es que, como dijimos, aquí vamos a tener problemas en diferentes parametrizaciones porque el vector puede cambiar de magnitud. La velocidad puede cambiar de magnitud. Esto es simplemente qué tan rápido nos estamos moviendo alrededor de o a lo largo de esta curva. El asunto es que a nosotros no nos interesa meternos necesariamente con un vector que tenga magnitud variable. Para nosotros quizá lo mejor sea simplemente pensar que tenemos un vector de magnitud fija. Entonces, ¿cómo hacemos que un vector sea de magnitud fija? O una función vectorial sea de magnitud fija. Pues en cada punto, dividir por la magnitud de ese vector. No sé si ahora le queda un poco más claro. Sí, ahora sí, gracias, profe. Ok. Veamos, hagamos el ejemplo más básico. ¿Qué sucede si R de t es, hagámosla sencilla, es coseno de t en i más seno de t
en J, esencialmente tenemos una partícula dando vueltas alrededor del círculo unitario en contra de las manecillas del reloj. Aquí no lo estamos diciendo, eso va a ser importante dentro de un rato, pero resulta que aquí estamos haciendo estamos parametrizando con respecto al arco, a la longitud de arco. Veamos. ¿Cuál sería, qué sería en este caso el vector normal? El vector tangente, perdón. Bueno, en este caso, pues hacemos R' de t y eso nos va a dar menos seno de t en i más coseno de t en j, y no es difícil darse cuenta que R' de t tiene norma 1. Ustedes pueden verificar el cálculo, pero es bastante sencillo. Entonces nosotros vamos a tener que el vector normal, el vector tangente, aquí va a estar dado justamente por menos seno de t en i más coseno de t en j. Y esto esencialmente es r de t. O sea, perdón, r' de t. Vean que aquí ni siquiera tenemos que dividir por por la norma de la derivada, porque la norma de la derivada es 1. Ahora, hay una cosa muy interesante. Ok. Si ustedes están parametrizando con respecto a la longitud de arco, resulta que la longitud de arco, okay, tal como lo tenemos acá, esto está parametrizado con respecto a la longitud de arco. Entonces, nosotros tenemos nuestro S, que es esencialmente la integral de un cierto a t de la norma de R de t. Veamos, no, la norma de R' de t. Aquí estoy abusando del lenguaje, déjenme corregirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos la derivada de S con respecto a t? Pues aquí simplemente usamos el teorema fundamental del cálculo y eso nos va a dar, pueden expresarlo como quieran, como les sea más cómodo, R' de t, o si lo prefieren ver así, dr de t en norma. Entonces, esencialmente, lo que vamos a tener es que cuando parametrizamos en algo que se parece a la longitud de arco, o sea, si resulta que esta función que tenemos aquí es en función de t, es lineal, entonces de la derivada de una lineal es una constante, esto me va a dar una constante y en cualquier caso nos va a quedar R o lo que tendríamos aquí, veamos si ds de t es igual a una constante, perdón, entonces esto me va a implicar que el vector tangente va a ser R' de t
sobre esa constante. Y si, si estamos parametrizando con respecto a la longitud de arco, eso quiere decir T igual S. En ese caso, lo que tendríamos es que esto es 1. Entonces, esto implicaría que el vector tangente es simple y sencillamente perdón, sí, es simple y sencillamente la derivada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, muy bien. Voy a pasar un par de cositas un poco más rápido que yo esperaría que fuesen fáciles de deducir, pero creo que no hemos usado específicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, digamos, R1 de T es igual a un... es igual a X de T en I, X1 de T en I más Y1 de T en J. Y R2 es lo mismo, pero entonces, si tenemos estas dos definidas acá, ¿cómo? Okay. Si nosotros tomamos el producto punto de estas dos cosas y a eso le sacamos la derivada, ¿esto qué es? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos hacerlo por partes. Veamos qué es lo que sucede. R', perdón, R de T por... ¿Qué es eso? Acordémonos, aquí estamos hablando de un producto punto común y silvestre, entonces todo lo que tenemos que ver acá es el hecho de que esto va a ser un X1 de T por X2 de T, o sea, multiplicamos entrada por entrada, más Y1 de T por Y2 de T. Okay. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, entonces, según lo que realizó, si eso es un real, la derivada es 0. No, no necesariamente. O sea, si es constante, sí. Y ahora, y eso justamente para ahí vamos. Pero en general, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí tenemos... Entonces la derivada de la suma. Es una derivada de una suma donde cada sumando es un producto. Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada del producto, pues hay que aplicar regla del producto. Entonces, R1.R2, si a esto le sacamos la derivada, ¿qué sería esto? Sería X1' por X2 más X2' por X1 más Y1' por Y2 más Y2' por Y1. Y lo que voy a hacer es ordenarlos de una cierta manera. X1', X2 más Y1', Y2. Y acomodamos las otras dos. X1, X2' más Y1, Y2'. ¿Y por qué las estoy acomodando así? La respuesta es bastante sencilla, porque esto va a ser esencialmente R1' producto punto con R2 más R2' producto punto con R1. Es decir, es para el producto punto, la regla del producto se mantiene
utilizando simple y llanamente los las funciones vectoriales. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque para poder justificar el vector normal, vamos a tener que hacer una cosa ahí medio interesante. ¿Qué sucede? Ok. Asumamos que tenemos, o sea R, una función vectorial que va de un cierto intervalo en Rn. En este caso siempre hemos estado trabajando con R2, pero se puede generalizar. ¿Y qué sucede en este caso cuando que nos interesa el caso donde, donde la magnitud es constante? De hecho, voy a hacer algo, nada más, no tienen ninguna diferencia real, simplemente lo voy a hacer para no confundir notación. Cualquier función vectorial f que va de un intervalo a Rn que cumple que su norma es constante, bueno, ¿qué sucede en este caso? Bueno, si la norma es constante, eso quiere decir que la norma al cuadrado es también una constante. ¿Qué sucede si sacamos la derivada? Bueno, eso quiere decir que 0 va a ser igual a la derivada de la norma de f de t con respecto a t. ¿Y qué es la derivada de la norma con respecto a t de f de t? Bueno, es la derivada con respecto a t de f producto punto con sí mismo. Y aquí ya hicimos esto. ¿Qué va a ser? Esto va a ser f' por f más f. La norma al cuadrado, profe. Si no, le va a tocar ponerle la raíz. Sí, gracias. Entonces, lo que hicimos fue tomar este bicho de acá y sacarle la derivada. La derivada de una constante es 0. Y aquí estamos usando lo que acabamos de ver, que esto es igual a 2 f' por f. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que f' por f es igual a 0 o lo mismo, que son ortogonales. Y eso nos va a servir un montón. ¿Por qué? Porque el vector normal esencialmente es un vector que es normal al vector tangente, que tiene un ángulo de 90 grados o de pi medio radianes con respecto al tangente. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es, si tenemos una pintura parecida a la que teníamos antes, y tenemos tenemos, no. Tenemos el vector tangente en esta dirección, pues lo que estamos buscando en cuestión de, en 2 dimensiones, va a ser al respecto de esta línea, de esta recta. Entonces, posiblemente estaríamos buscando, ya fuese un vector en esta dirección o en esta dirección. ¿Y cómo se nos ocurre que podemos encontrar un vector de ese tipo?
acordándonos de lo que acabamos de ver. Profe, Ujú. bueno, estoy pensando algo, pero no, digamos, encuentra el vector, ¿cuál era? El tangente y encuentra un vector que sea perpendicular, pues imagino que con el producto. Ah, no, buscando que el producto punto de los dos de cero. Ok, pero nosotros acá, ok, veamos, el vector tangente, este vector está dado por la derivada de R entre su norma. ¿Cuál es la norma entonces de T? Uno, Correcto, ¿por qué? porque lo está normalizando al vector. Perfecto. Esto siempre es un vector normal, es un vector con un vector unitario, o sea, es la derivada dividido, y me disculpo, aquí nadie me corrigió al respecto. Aquí esto es R', por si después lo están leyendo. Esto siempre es 1. ¿Y qué acabamos de ver nosotros con respecto a un vector, a un vector tangente? Perdón, ¿qué acabamos de ver nosotros con respecto a funciones cuya norma es constante? Y la derivada del vector tangente es ortogonal al vector tangente. Perfecto. Nosotros tenemos entonces que T de T, producto interno con su derivada, nos va a dar 0. Eso es por lo que vimos en la página anterior. Entonces nosotros, ahora, aquí tenemos un problema. Este vector, el vector derivada, no tiene por qué ser unitario. Es muy sencillo. Imagínense un círculo, y resulta que nosotros, depende de cómo lo estemos parametrizando, podríamos estar hablando de que t de x sea coseno de t en i más seno de t en j. O podría ser coseno de 2pi t en i más seno de 2pi t en j. Y evidentemente, cuando nosotros sacamos, ambos son vectores unitarios, pero cuando sacamos la derivada, en el segundo el 2pi sale afuera por regla de la cadena y nos varía la norma. Entonces, o sea, t sí es un vector unitario, es un vector normalizado, t' no necesariamente. Entonces, nosotros vamos a definir el vector normal a R en R de T0 o en R de T, o sea, en un punto dado, no necesitamos necesariamente ponerlo ahí, pero en un punto dado, el vector normal, que lo vamos a definir con una N mayúscula, esto es T', porque ya sabemos que va a ser normal, evaluado en T, pero no sabemos si T' es un vector unitario. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir por T'. Que hay varias preguntas que podemos hacer. La primera es, si nos devolvemos a este dibujo que tenemos acá, ¿cuál de los vectores sería este que va, digamos,
que apunta hacia abajo o este que apunta hacia arriba? A ver si alguien tiene una respuesta convincente que me diga cómo puedo escoger entre ellos dos. Tengo una idea, profe, pero no sé si le guste. Ok, le escucho, Julián. Adrián, Adrián. Es que Sí. Julián es el que me salió acá el nombre, no sé por qué. Lo escucho. Como para justificar, tomemos dos vectores tangentes muy cerca, o sea, dos puntos muy cercanos entre sí y tomamos los vectores tangentes. Entonces, los restamos y los dividimos entre comillas en la diferencia de los test que están de uno a otro. O sea, como tratando de ir pensando en la derivada. Ujú. Entonces, geométricamente, hacer el dibujo y ver que quedaría, creo que hacia adentro. Sí, hacia adentro. Ok. Hacia adentro se refiere a este. Sí, bueno, sí, hacia donde está la curva. Se me fue el nombre, ¿cómo era que se le decía? Ok. O sea, hacia donde está la concavidad, pero es que se me olvida cómo le dicen si era cóncavo o convexo en Convexo. el lenguaje de Ok. 50. Usted está diciéndome que el vector normal siempre apunta hacia el lado convexo, al menos en dos dimensiones, en este caso que tenemos acá. Y la respuesta es usted tiene razón. Vamos a ver cómo justificamos eso de una manera sencilla. Entonces, nosotros podemos tener esencialmente dos situaciones. Podemos tener una situación donde perdón, bueno, o sea, voy a exagerarlo, nada más puede ser así o puede ser así. Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a tener un cierto, asumamos que aquí estamos parametrizando de tal manera que la partícula se mueve de izquierda a derecha. Entonces, vamos a definir una cierta situación. Veamos qué sucede en este caso. Vamos a hacer, posiblemente el dibujo lo tenga que volver a hacer en la próxima página, pero déjenme hacer el dibujo un poco más grande para poder poner un poco más de detalle. Voy a escoger el primer caso simplemente por simpleza, pero okay. Aquí tenemos, y déjenme hacer como un segundo eje de coordenadas acá. Y vamos a denominar este ángulo como phi. Phi, vamos a darlo, o sea, phi depende de t, ¿verdad? Y vamos a denominar a n, pero en este caso n minúscula, en vector de t es, perdón, bueno, sí, hagámoslo con respecto a t. Esto va a ser el vector okay. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que lo que quiero es esencialmente ver siempre este vector de acá. Pero estoy tratando de pensar
¿Cómo lo pongo? Ok. Déjenme expresarlo de esta manera. NT es el vector unitario con ángulo phi más pi medios. Ahora, ¿alguien puede decirme rápidamente qué es T de phi? O sea, si estoy calculándolo solo con respecto, yo sé que phi me depende de T. Entonces, yo sé que al final esto es una función de T, pero si lo veo como función de phi, uno puede tener una expresión exacta. ¿Alguien puede ver cuál es esa expresión exacta? Por aquello, recordemos que este es T. Aunque aquí está horriblemente dibujado, pero este es... Déjenme... Esperemos que no estemos durando demasiado. Sí. Este es T. Entonces, si nosotros estamos viendo S como T, este vector como T, ¿cómo podríamos definir? Y sabemos que T es un vector unitario. ¿Cómo podríamos definir este vector tangente en función de phi? No se compliquen, es ¿Es tremendamente fácil. por regla de la cadena, no? Es que no estamos derivando todavía, ¿verdad? Ah, ok, ok. Es una fórmula explícita, no depende de quién sea R. Depende de quién es phi y depende de quién es phi en ese punto. Se pueden utilizar las proyecciones de T sobre el nuevo eje ordenado que puso. Ok, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, digamos, la de abajo sería con el producto punto, si mal no me equivoco. Ok, No recuerdo muy bien, la verdad. bueno, vamos a escribirle acá, muy sencillo. Es un vector unitario que tiene un ángulo phi con respecto al eje X. Entonces, eso va a ser coseno de phi en I más seno de phi en J. ¿Lo ven? O sea, simplemente estoy viendo cuál es el vector unitario que tiene un ángulo phi con respecto al eje X. Y tiene que ser este. Y lo bonito aquí es que podemos entonces directamente calcular n. Esto va a ser, bueno, coseno de phi más pi medios en I más seno del mismo chorizo en J. Y cuando simplificamos, ¿qué es coseno de phi más pi medios con respecto a phi? ¿Cómo podemos simplificarlo? Seno, ¿no? No necesariamente. Sí. O sea, es Por seno. identidades trigonométricas. El Sí, de cos cos sen sen y el otro el sen cos. ok, Ah, bueno, es que me está tapando un poco esto. No, perdón, me estaba tapando la pantalla. ok, El otro era nada más por imparidad del seno. ok. La suma de los cosenos es cos cos menos sen sen. Entonces sería coseno de phi por coseno de pi medios. Coseno de pi medios es
Bueno, es 0. 0. Ajá. 0. Menos seno de phi por seno de pi medios. Seno de pi medios es 1 y teníamos un menos adelante. Entonces nos queda seno de phi en i más derivada del coseno, derivada no, coseno, seno de pi, de phi más pi medios. Ahí sí sería sen cos cosen. Entonces sería coseno de phi por seno de pi medios. Eso es 1 por coseno de phi. Y el otro sería seno de phi por coseno de pi medios, que ese es 0. Entonces aquí me queda coseno de phi en j. Entonces, vamos, déjenme llevarme todo esto para la siguiente pantalla y vamos a borrar un par de cosas, pero copiémoslo y nos lo llevamos a la siguiente pantalla. No, perdón, lo que quería era esto, clipboard. Y nos lo llevamos por arriba. Todavía esto está. Okay. Uy, qué raro, no se me movió todo. De hecho, volémonos aquí casi todo. Hagamos este pedazo un poco más pequeño. No sé por qué no me está, como que no me, bueno, dejémoslo así. Vámonos un poco para arriba y habíamos dicho que teníamos phi, lo habíamos definido como un cierto phi de t. Y por otro lado teníamos t en términos de phi es coseno de phi en i más seno de phi en j. Escribámoslo un poco más al lado para que no quede tan... Perdón. Entonces, dijimos coseno de phi en i más seno de phi en j. Y n es menos seno de phi en, ay Dios mío, no sé por qué me está fallando acá. Creo que es como tiempo de ir por otra de estas. Menos seno de phi en i más coseno de phi en j. Entonces, pueden calcular a partir de ahí n de t. ¿Cómo calculamos n de t? Con la derivada de t, y lo otro sería, en respecto a n minúscula, sería hacer el producto punto y ver cuál es la componente, dónde quedaría, si queda positiva o negativa. En realidad podemos hacerlo un poquito más sencillo. ¿Qué tenemos acá? Veamos lo que tenemos desde arriba. ¿Qué sería t' de phi? Perdón, t' de t. Pues podemos hacerlo como la derivada de t con respecto a phi
por la derivada de phi con respecto a t. ¿Cierto? Es regla de la cadena. Y aquí la primera es muy sencilla de ver. La primera es la derivada, que sería menos seno de phi. O sea, la derivada de esta fórmula que tenemos acá. Y resulta que la derivada de la fórmula que tenemos acá es justamente la derivada de abajo. Y esto tenemos que multiplicarlo por esta derivada. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Que esto nos va a ser. Okay. Antes de seguir ahí, ¿alguien puede decirme rápidamente cuál es la norma de t' de t? Con respecto a phi, o con respecto a lo anterior. Sabemos que t' de t es esto que tenemos acá. Entonces, su norma va a ser la norma de este vector, que es 1, o sea, este es seno en una componente, coseno en el otro. Y si sacamos los cuadrados, los sumamos y sacamos raíz, sería seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, raíz es 1. Entonces, esta parte es 1 y lo que nos queda es el valor absoluto de este bicho de acá. Entonces, esto nos va a dar de phi de t. Y ahí, esencialmente, lo que nos dice es que el vector n, que lo habíamos definido como t' de t sobre la norma de t' de t, va a ser igual a menos, perdón, esto era nuestro vector n, entonces esto es n de t por de phi de t sobre el valor absoluto de phi de t. Y esto nos dice que esto es esencialmente, no me va a caber ahí, entonces hagámoslo aquí abajo, es n de t por el signo de phi de t. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si la derivada de esta función angular es positiva, entonces n, o sea, n vector normal, n grande y n chiquito que habíamos definido son lo mismo. Y si esta derivada es negativa, entonces n grande es el negativo de n chiquitito. ¿Cuándo es la dirección positiva? Pues veamos, esto quiere decir que el ángulo, o sea, si la derivada es positiva, la función es creciente, eso quiere decir que el ángulo está incrementando. Si el ángulo está incrementando conforme nos movemos, eso quiere decir que la función es convexa. Entonces, si la función es convexa, es este bicho que es justamente, tome el tangente y rótelo 90 grados. Y si va decreciendo, ¿cuál es el caso donde va decreciendo? Bueno, aquí habíamos hecho al fondo un caso donde iba decreciendo. Aquí el ángulo va a ir decreciendo porque la función per se es decreciente. Entonces, entonces, en este caso, viéndolo aquí, este sería n y este sería m. O sea, siempre sigue la dirección de la concavidad. Ok. Preguntas hasta acá.
Bueno, Profesor, una consulta. ¿sí? Cuando usted definió ahí la derivada bueno, la derivada de phi con respecto a t, Ujú. ¿existe la posibilidad que eso sea cero? Sí, existe la posibilidad de que eso sea cero. Si tenemos un segmento de recta, eso va a ser cero. Y en ese caso, digamos, ¿cuál sería la dirección? Porque usted dijo que en la parte, en esta última parte, la derivada sobre el valor absoluto de la derivada lo tomó como el signo. En el caso que eso fuera cero, ¿cómo se visualizaría el vector normal? El vector normal, en el caso de que sea cero, no existe y lo podemos ver incluso desde antes de verlo así. Si nosotros lo pensamos, de hecho es una buena pregunta, pero que no planeé en exponerla, pero no es muy difícil de ver. Ok. Si d phi de t es igual a cero, esto quiere decir que el ángulo no cambia, el ángulo no cambia. Por supuesto, esto es localmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la dirección, o sea, esto me quiere decir que t es constante. Nuevamente, localmente. O sea, aquí esto es en un pequeño vecindario alrededor del punto en el que estamos hablando. O sea, uno podría tener una función que se comporta como una recta en un pedacito y después ya empieza a comportarse distinto y fuera de ese pedacito, entonces el vector tangente y el normal sí existen. Pero ¿qué sucede si t es constante? Esto quiere decir que t' de t es el vector cero. Y cuando hacemos n como t' entre la norma de t', se indefine. Entonces, ni siquiera necesitamos meter el ángulo que teníamos acá. Este ángulo nos resulta muy conveniente para decidir si el vector normal va hacia la parte cóncava o hacia la parte convexa, que ya vimos que no es necesariamente hacia arriba o hacia abajo, porque depende de hacia dónde mire la función. Pero, o sea, desde aquí, si nosotros tenemos que o sea, que el vector es localmente constante, entonces su derivada va a ser cero y no podemos calcular el vector normal. Entonces, esencialmente ahí no hay vector normal. Gracias. Ok. Les dije que íbamos a ver curvatura también, pero ya son las 2:38, entonces mejor, en vez de meterme y dejar un concepto a medio palo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo con respecto a un resorte. O sea, nosotros vamos a hacer el resorte acá. Bueno, ahí terriblemente mal dibujado, yo sé, pero vamos a definir nuestra función de la siguiente manera. Esto va a ser a coseno. Okay, déjenme ver. Quiero que se mueva. Okay. Vamos a hacerlo sencillo. Coseno de t en i
más seno de t en j. Estaba tratando de ver cuál era una buena un buen factor, porque ¿qué sucede con este? Aquí lo que estamos diciendo, ¿se acuerdan que alguna vez habíamos hablado de que en este caso por cada revolución, que era 2pi en t, pues se subían 2pi también hacia arriba, entonces que quedaba como un resorte muy, muy elongado. Yo lo que quería ver era cómo hacíamos para que esa distancia disminuyese. Pero, honestamente, para el ejemplo no era tan necesario y quería pensarlo de alguna manera que una raíz que nos va a salir saliera mucho más fácil, pero simple y sencillamente se me pegó. Pero en este caso, ¿qué sería R' de t? Ok. Derivada del coseno es menos seno. Perdón. Menos seno de t en i, Ujú. más coseno de t en j y más k. Más K o 1 en K. Ese 1 no es Pero necesario. 1 en la dirección k. Sí, sí, sí. O sea, este 1 no es necesario, pero como lo voy a usar, voy a ponerlo aquí explícitamente. Entonces, ¿cuál es y creo que este lo habíamos hecho, cuál es la norma? Bueno, la norma cuadrado de esto va a ser coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más 1 al cuadrado. Esto es igual a 2. Eso quiere decir que nuestro t va a venir dado por menos seno de t entre raíz de 2 en i más coseno de t entre raíz de 2 en j más 1 entre raíz de 2 en k. A este individuo también podemos sacarle derivada, entonces vemos la derivada de t va a estar dada por derivada de menos seno es menos coseno, entonces sería menos coseno de t entre raíz de 2 más derivada de coseno es menos seno de t. Perdón, esto es en i. Seno de t entre raíz de 2 en j. Y en k no nos hace falta porque sería más 0 por k. ¿Por qué? Porque aquí lo que teníamos era una constante derivada de una constante 0, pero esto simplemente no lo ponemos, ¿verdad? O sea, es un factor 0, no es necesario escribirlo. Y entonces podríamos ver cuál es la norma de t. Esto va a ser coseno cuadrado de t entre 2, perdón, raíz cuadrada, más seno cuadrado de t entre 2, esto es igual a 1/2. Y al final lo que nos queda es que el vector normal, perdón, esto es 1 entre... Raíz de 1/2 o raíz de 2 entre 2. Sí, cualquiera. Entonces, mi n, en este caso me quedaría menos coseno de t entre raíz de 2 en i más, o menos, en este caso, menos seno de t entre raíz de 2 en j, todo entre 1 entre raíz de 2, y eso no es difícil calcular, que esto nos va a dar simplemente menos coseno de t en i menos seno de t en j. Una función normal, o sea, bastante sencilla. Y si nos devolvemos, esencialmente lo que estamos diciendo acá es que el vector normal va hacia adentro. O sea, apuntando directamente hacia el eje Z.
Ok. ¿Alguna pregunta? Como les dije, esta parte no me ha convencido de ninguno de los libros que está en la... de hecho, voy a dejar de grabar por una simple razón. Voy a pausar la grabación por una simple razón. Es porque derechos de autor, ¿verdad? Entonces, antes de que alguien diga algo, yo he estado basándome mucho en este libro. Vamos al cover. Que, como les he dicho en otras ocasiones, ¿están viendo la portada del libro? Yo no, profe. Que más bien entonces resume share, lo que necesito es parar.